Voy a leer una breve reseña de nuestro expositor. El expositor es un ingeniero miembro de la Orden, colegiado y habilitado. Es el ingeniero Napoleón Stein Serna Rosas, ingeniero electrónico, instructor Cisco, cableado estructurado y vicepresidente de la AEGUNI, certificación Furukawa, sistema de cableado de datos, instructor en Intel, seguridad en redes en CyberRox, en Cisco, instructor en el área técnica de Beticino, asesor en cableado estructurado y seguridad en edificios comerciales, asesor en diseño en domótica e inmótica, diseño en infraestructuras, en comunicaciones, en edificios comerciales y docente de Cibertec. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Napoleón Serna. Bien, muchas gracias. Tiene usted, ingeniero, hora y media para su exposición y para las preguntas de 10 a 15 minutos según lo amerite. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Vamos a empezar la conferencia y en este caso vamos a hablar justamente sobre el tema edificios inteligentes. Bueno, yo siempre empiezo justamente con esta pregunta, ¿no? Porque quiero un poco también, de alguna manera, conocer qué concepto tienen ustedes de la inteligencia, ¿no? Es un concepto muy en boga actualmente, ¿no? Sistemas inteligentes, Smart City, siempre hablamos de los equipos Smart. Bueno, ¿qué es inteligencia realmente? ¿No? Y nosotros nos preguntamos eso siempre. Bueno, la inteligencia es aquel sistema, en este caso, que es capaz de primero analizar su entorno y en base a lo que su entorno, en este caso, brinda, él va a tomar decisiones, no necesariamente las mismas. Es un, digamos, sistema dinámico, porque de acuerdo a lo que sucede en un momento determinado, este sistema responderá de una u otra manera. Para eso está programado, ¿de acuerdo? Entonces se basa, en principio, en reconocer su entorno. ¿Estamos claros? Entonces, ahí hay que pensar en ello. Y haciendo un paralelo con nuestra exposición, vamos a ver pues, a qué se llama ahora edificio inteligente. El edificio inteligente debe ser un edificio que obviamente esté desde su estructura diseñado para acceder a sistemas inteligentes, desde su estructura, de tal manera que debe estar acompañado de todos los ingenieros involucrados en el diseño de un edificio. Hablo, por ejemplo, de los ingenieros civiles, los arquitectos, los electricistas, los ingenieros sanitarios. Todos ellos deben estar en contacto con el ingeniero de comunicaciones o electrónico que va a estar a cargo justamente de dar inteligencia, en cada caso, a este sistema. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante eso, porque es básicamente una ingeniería transversal, que de acuerdo a cada necesidad va a empezar a ver pues qué sensores, qué mandos, qué actuadores son necesarios para que este edificio al final tenga esa envergadura de inteligencia y pueda monitorearse y pueda brindar lo que en este caso los habitantes, los que están dentro del edificio necesitan. Por ejemplo, comunicación, bienestar, seguridad, automatización, ¿no? Esas son las características que debe tener un edificio inteligente. Ahora preguntémonos cuántos edificios actualmente acá en el Perú son inteligentes realmente, ¿no? Porque no necesariamente aquellos edificios que tienen componentes smart son inteligentes, o sea, no necesariamente. Bien, vamos ahora a ver, en este caso, los diferentes puntos que en esta oportunidad voy a exponer, que se refiere pues a edificio inteligente características, ¿no? Que es lo que más o menos nosotros debemos tener, entender y analizar como edificio inteligente. Verificar luego análisis de diversas variables a controlar, y obviamente esto también está en función a lo que se quiera manejar y lo que se quiera controlar. La elección de la tecnología adecuada para que obviamente nuestro sistema inteligente funcione de manera ordenada. La elección de los sensores, mandos y actuadores que de alguna manera nos van a ayudar a poder comandar, a poder detectar, a poder dar solución a un determinado caso, a una determinada operación.
configuración y programación de estos sistemas, ¿no? Porque se puede configurar o se puede programar. Claro que lo mejor sería programar. Y por último, pruebas de funcionamiento. Muy bien. Entonces, vamos a hablar primero de la administración eficiente de la energía, ¿no? También la razón principal de un edificio inteligente es la administración eficiente de la energía. ¿Y cómo podemos administrar eficientemente la energía? Bueno, para empezar, tenemos que controlar esta energía a nivel, por ejemplo, de todas las cargas que manejamos en el edificio. Hablamos, por ejemplo, de sistemas de aire acondicionado, temperatura, humedad, presión, iluminación, ¿de acuerdo? Y obviamente pueden haber algunas otras variables que todavía, dependiendo de la necesidad del edificio, se tengan en cuenta. Por ejemplo, la electrónica ha avanzado tanto que ahora pues hay sensores para todo tipo, y de todo tipo y toda forma, incluso hasta microsensores, tan pequeños, más digamos pequeños que el pulgar de nuestra mano. O sea, digamos, tenemos para cualquier tipo de evento un sensor. En el caso, por ejemplo, de las tuberías de agua, de desagüe, se pueden poner sensores para, por ejemplo, controlar el flujo de agua que está fluyendo y de alguna manera testear lo que está sucediendo y en caso necesario, si fuera necesario, mandar alertas para evitar que esta tubería colapse. Y de esa manera podemos evitar, pues obviamente, que haya nuevos y todo lo que conlleva, ¿no? Por ejemplo, una situación en la cual pues estas tuberías no soportaron, por ejemplo, el embate de un atoro y por ende colapsaron. Entonces, este sistema inteligente debe detectar, debe monitorear permanentemente todas las variables que obviamente consideramos importantes para que nuestro edificio realice un mantenimiento preventivo, ¿de acuerdo? No correctivo, sino preventivo, hay que prever. Y justamente los sensores, su función que tienen es la de prever, de mandar alertas, de alguna manera, para que los actuadores detecten esto y nuestro programa, nuestro sistema de control, ejecute operaciones determinadas para que esto obviamente se minimice, se mitigue y se solucione. Bien, vamos a ver en este caso, como ven, el control, por ejemplo, de iluminación, el control del sistema de aire acondicionado, el consumo de energía, ¿no? Debe ser eficiente. Y no solamente la parte de, digámoslo así, de comodidad, sino también la parte de seguridad, ¿no? Pensemos en que nuestro edificio debe ser un edificio capaz de mantenerse siempre operativo, un edificio que incluso sense sus estructuras, para que de alguna manera podamos saber en qué condiciones este edificio se encuentra, sus tuberías, si por ejemplo están en condiciones óptimas o no, y si es que de alguna manera están en algunas tuberías en mal estado, repararlas o cambiarlas oportunamente. O sea, todo eso se tiene que tomar en cuenta en un sistema inteligente. Como ven, típicamente el 40% de energía eléctrica en edificios comerciales se gasta en iluminación. Obviamente, los edificios que no controlan esta iluminación desperdician enormes cantidades de energía. Y a veces pues uno piensa, de repente ustedes dicen eso porque me quieren vender productos inteligentes con la única finalidad de comercializar, de ganar dinero. Bueno, también hay productos en electrónica que pueden censar este consumo. Hay productos que tú puedes instalar en forma subrepticia en un lugar determinado y puedes verificar configurándolo para que, por ejemplo, trabaja con baterías y configurarlo para que cuando una persona ingrese o salga del recinto donde trabaja, este sensor automáticamente va a detectar la presencia de la persona, vemos que ingresó, si en ese momento que ingresó la luminaria estaba encendida o apagada, y obviamente va a dar un reporte. Va a almacenar en una memoria todo el tránsito, todo el iterín diario por ejemplo, de un trabajo cotidiano. Y en un mes o en una semana puedes recoger esa información, luego plasmarla en una computadora y en forma gráfica, si gustas, poder verificar lo que ha sucedido y darte cuenta si realmente se desperdicia o no se desperdicia energía. Y si es que se desperdicia, incluso la puedes cuantificar. O sea, en otras palabras, nosotros podemos demostrar realmente si es que en un edificio, ¿no?, se desperdicia o no energía. Cuantificarla para saber realmente si es que es cierto o no es cierto. Muy bien. Ustedes saben que actualmente en este mundo globalizado la comunicación es importantísima, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros con un clic con nuestro smartphone podemos comunicarnos, ver información en línea, podemos enlazarnos con nuestros pares.
En este caso, nosotros podemos controlar nuestro edificio en forma remota, desde cualquier lugar del mundo. Obviamente con las redes, ¿no es cierto? Entonces nos permite un edificio inteligente la ubicuidad. Obviamente que habrá que tener seguridad, habrá que ponerle ciertos sistemas de seguridad, protocolos de seguridad, con ciertos niveles, con algoritmos de alta exigencia para que no sean hackeados, pero se puede acceder a este edificio e incluso se puede monitorear y se puede también activar alarmas desde cualquier parte del mundo con las redes, ¿de acuerdo? Obviamente manejando protocolos estándares. Entonces el acceso remoto, el uso de estándares, ¿no? Y el empleo de tecnologías, que gracias a estas tecnologías tenemos actualmente lo que tenemos. Entonces, ¿podemos nosotros hacer manejo de de estos edificios inteligentes remotamente? Sí. ¿Y podemos controlarlos? Sí. ¿Y podemos apagar luminarias? ¿Y podemos de repente encender alertas o activar alarmas? También. Todo va a depender de nuestra programación y de los sensores instalados en cada parte de nuestro sistema. La iluminación, la temperatura, la humedad, el monitoreo permanente de variables, ¿no? Es algo muy importante y de repente crucial en un edificio inteligente, ¿no? Como pueden ver, hablamos de la temperatura, la humedad, que son también elementos importantes en un edificio porque la idea es que estemos cómodos, la idea es que la temperatura esté dentro de los valores adecuados, dentro de los valores tolerables, y si en un caso determinado esto no sucediera, pues el sistema debería tomar acción. ¿De acuerdo? En algunos casos activar alertas, en otros casos activar válvulas para que este sistema automáticamente pueda dar solución a un problema determinado dependiendo de lo que suceda. Muy bien, monitoreo permanente es una condición importante en un edificio inteligente, por lo tanto los sensores deben estar siempre activados, ¿no? Siempre actuando, incluso con energía o sin energía. Tendrá que tenerse de alguna manera un plan B para que estos sensores que obviamente trabajan con energía puedan seguir trabajando con baterías, ¿no? O con una tecnología que no consuma tanta energía, porque realmente hay sensores pues, que su consumo es muy bajo, de miliamperes, por ejemplo. Escenarios. ¿Qué es un escenario? Un escenario es, por ejemplo, un conjunto de eventos que se pueden realizar en un momento dado. Por ejemplo, si este auditorio fuera inteligente, yo podría ingresar como expositor y automáticamente las luces, por ejemplo, de adelante se apagarían, el ecran bajaría, ¿no? Y, por ejemplo, los micrófonos adecuadamente se configurarían, justamente para empezar la exposición, ¿no? Hay auditorios inteligentes que de alguna manera pues, generan un escenario determinado que significa activar varios eventos a la vez, ¿de acuerdo? Esa es la idea de escenarios que también se pueden activar, programar, ¿no? Y almacenar o memorizar, de acuerdo a una determinada actividad. La seguridad, ¿no? La seguridad de un edificio inteligente es crucial, pero no solamente cuando uno habla de seguridad a veces piensa, entonces cámaras, ¿no? De CCTV, circuito cerrado y reconocimiento facial. Pero la seguridad no solamente es eso en un edificio inteligente. La seguridad también tiene que involucrar, por ejemplo, el funcionamiento adecuado del edificio, como les comentaba, ¿no? La iluminación, las tuberías, el agua, la presión de agua, la temperatura determinada, o sea, la seguridad de todo un entorno, que no solamente se restrinja a simplemente una seguridad externa de variables digamos, de ataque o de asalto o robo, que es importante sí, pero no lo es todo, ¿de acuerdo? La seguridad de un edificio involucra muchas variables. Repito, un edificio confiable en estructuras, un edificio confiable que, digamos, en alimentación eléctrica, un edificio confiable en, por ejemplo, alimentación también de las partes por agua, desagüe, que no colapse, que tenga alertas, que tenga sensores que de alguna manera avisen en tiempos determinados. ¿Para qué? Para que se prevenga el hecho, ¿de acuerdo? Y no estemos siempre reparando, obviamente, una situación que se puede evitar. Mantenimiento preventivo. Como ustedes ven, en general, un edificio inteligente, ¿de qué trata? Se trata de aplicar tecnología a los procesos de la construcción. Tecnología a los procesos de construcción. Entonces, vamos a estar involucrados en todos los procesos de construcción desde que se conceptúa el edificio, desde que se va a diseñar el edificio, desde su estructura, ¿de acuerdo? Transversal, porque obviamente involucra, repito,
a toda la ingeniería que está a cargo de la construcción, implementación, mantenimiento y gestión del edificio. Integral, multidisciplinar. Diseño, construcción, gestión, mantenimiento, monitoreo. Que el edificio se adapte a condiciones del entorno. Que de alguna manera, de acuerdo al entorno que se está presentando, el edificio sea capaz, ¿no?, de dar soluciones a esto, y que obviamente, como les comentaba, el edificio debe ser capaz de conocer, en este caso, el ambiente en que en ese momento se encuentra, y ese ambiente que es dinámico, poder adaptarse y dar soluciones en tiempo real de lo que está pasando. Muy bien. Alertas preventivas ante posibles averías, ¿no? Activación correctiva ante la avería. A veces uno, claro, puede decir, la preventiva debería solucionar los problemas, ¿no es cierto? Para eso están los sensores. Pero, ¿por qué la activación correctiva ante la avería? Porque a veces sucede de, por ejemplo, situaciones que, claro, no siempre se dan, un mal diseño, de repente un mal mantenimiento, porque también los sensores hay que limpiarlos, hay que hacerles mantenimiento a los sensores porque también se ensucian, y si nosotros pensamos que el sensor es eterno y lo pongo, lo instalo y no le doy un mantenimiento, entonces los sensores van a empezar a fallar y no van a sensar como deberían. Entonces ya no, su función no es tan ideal, ni es tan idónea, ¿no? Entonces, por esa razón hay que, pues, también tomar un plan B, que sería la correctiva en caso de avería, ¿no? Sobre todo cuando tenemos la negligencia de no hacer los mantenimientos preventivos correctivos a los sistemas de control. ¿De acuerdo? Bien. Como ven, activación correctiva y, por último, activación de tareas en forma remota. La activación de tareas en forma remota se puede programar, como ustedes ven, mantenimientos preventivos, se puede programar sistemas, en este caso, por decirles, de acuerdo a un plan de mantenimiento predefinido, para que este edificio inteligente pues esté siempre operativo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que todos los equipos que se instalan en un sistema inteligente también pues necesitan de alguna manera de una programación, ¿no?, de una tarea en forma remota de programación para su automantenimiento o su mantenimiento. Bueno, el segundo punto que voy a tocar es el análisis de las diversas variables a controlar, ¿no? Obviamente ya conocemos que es un edificio inteligente, ya sabemos más o menos por qué se caracteriza. Ahora vamos a hablar de las diversas variables que va a controlar este edificio inteligente. Y como vamos a ver, hablamos de, obviamente, pues lo más usual, ¿no? Temperatura, iluminación, humedad, presión, que básicamente va a estar muy de la mano con lo que requiera el usuario. Los dueños del edificio, los de repente que están a cargo de la responsabilidad de la estructura del edificio, tienen que estar muy a la mano con los que diseñan el edificio. De alguna manera, ¿qué necesidades ellos tienen con el edificio? ¿Qué quieren tener en el edificio? ¿Una iluminación adecuada en cada área? ¿De qué tipo? ¿Quieren una temperatura en cada área determinada? ¿De qué tipo? Por ejemplo, hay hoteles que quieren por ejemplo, un auditorio inteligente. Entonces habrá que tener, digamos, sensores adecuados para configurarlos para una conferencia, o de repente para configurarlos para, por decirles, una presentación musical, por ejemplo. Entonces cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene sus variables, y habrá que configurarlas dependiendo de lo que se necesite. ¿De acuerdo? Entonces va muy de la mano esta parte de iluminación, temperatura, humedad y presión, sobre todo, bueno, las dos primeras, con los que están a cargo de la responsabilidad del edificio, ¿no? Porque no se olviden que un edificio inteligente debe brindar servicio, para eso está. Y el servicio que brinde el edificio inteligente debe ser seguro, debe ser confiable y debe ser de calidad. Entonces, ¿qué es calidad? ¿Qué es lo que quiere el usuario? Por eso es muy importante pues conversar con él, incluso simular situaciones de diseño para que el cliente verifique si eso es lo que realmente quiere. Si con eso, para él eso es suficiente. ¿De acuerdo? Con respecto a la humedad y la presión también va a depender mucho también allá del profesional, ¿no? ¿Qué tipo de humedad necesitamos que tenga esta área determinada? Y obviamente, pues en el caso de tuberías, los ingenieros sanitarios indicarán qué tipo de presión se necesitan en estas tuberías para que trabajen óptimamente, y que si esta presión supera este valor, entonces hay que activar alertas, ¿no? ¿De acuerdo? Va muy de la mano con eso.
Como pueden ver, la iluminación, control de luminarias, monitoreo del consumo de cargas, también es importante, ¿no? ¿Cuánto se consume en tiempo real en este momento de energía, ¿no? Podemos tener un informe diario, un informe, digámoslo así, en directo. Monitoreo del consumo de cargas, analizar las áreas que se quieren controlar y el control de nivel de iluminación, ¿no? Todas las áreas no son iguales, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, que la mejor luz es la que no se ve, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? A la, obviamente, luz natural. Tratar en lo posible de que la luz natural sea pues la luz que siempre perdure. Y obviamente pues si no es así, tratar de simularla, ¿no? O emularla. Temperaturas, control de temperatura, activación de sistemas de aire acondicionado, monitoreo del nivel de temperatura. Eso es respecto a la comodidad, al confort, pero también obviamente a seguridad, ¿no? Porque hay temperaturas límites que obviamente pues si estas temperaturas superan valores confiables, entonces habrá que activar alertas, ¿no? Habrá que de repente válvulas, aspersores que de alguna manera aseguren o eliminen o mitiguen este tipo de efecto. Humedad, control del nivel de humedad, ¿no? En el ambiente, monitoreo del nivel de humedad, para justamente un control determinado de un área determinada, dependiendo de lo que se quiera manejar, sobre todo, por ejemplo, en el caso de pisos técnicos, en el caso de cuartos de comunicación, por ejemplo, a nivel de redes. La presión, control del nivel de presión en tuberías, como les contaba, el control de flujo, ¿no? Y el monitoreo del nivel de flujo, en este caso podría ser del agua, del desagüe, para evitar colapsos, ¿no? Y posibles anidos, que también se puede, obviamente, monitorear. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, ¿no? y de repente mucho más, dependiendo de las variables que se quieran controlar, hay que ver ahora la elección de la tecnología adecuada, ¿no? No se olviden que estamos hablando de un edificio inteligente, por lo tanto hay que darle tecnología a esto, ¿no? Que de alguna manera permita la activación de lo que estamos comentando. Entonces, ¿qué tenemos que elegir? ¿Una alámbrica o una inalámbrica o las dos, ¿no? Generalmente es necesario las dos, en algunos casos, en muchos casos, en edificios inteligentes. En muchos casos las dos, porque en algunos casos la parte, como ven, la movilidad, la portabilidad es importante en algunas áreas, en otras áreas la seguridad, la velocidad y la ubicuidad es importante. Entonces, como les vuelvo a repetir, va a depender mucho de las áreas que queremos controlar, porque un edificio inteligente tiene múltiples áreas, ¿de acuerdo? Y en base a los planos que se tienen, se habrá que analizar, ¿no? Habremos que analizar qué tipo de, en cada área, control tengamos que tomar en cuenta. Bien, ejemplos de tecnologías, por ejemplo, hablamos de la tecnología PIR, ultrasónica en sensores, por ejemplo, el CANX, EIB, el CISBI, en el caso de, por ejemplo, actuadores y mandos, y las tecnologías RS485, RS422 y 2C, que son básicamente interfaces, que se aplican a distancias, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos manejar gran distancia y obviamente pues la señal no llegaría bien si es que no se consideran estas interfaces. Elección de los sensores, mandos y actuadores a emplear. Bien, primeramente los sensores, ¿no? Todos sabemos que un sensor es un transductor que convierte cualquier fenómeno físico en eléctrico. Bueno, tenemos sensores, por ejemplo, con tecnología SIC, ¿no? Que es una tecnología propia y que de alguna manera va a permitir controlar un determinado fenómeno. Estos sensores podrían ser, por ejemplo, tener inmunidad contra RFI, contra EMI, tendrían que tener, por ejemplo, firma digital en algunos casos podrían, por ejemplo, manejar un efecto Doppler en el caso de ultrasónico, ¿no? Para poder detectar por rebote una presencia o no, por ejemplo, de una persona. Pero vamos más allá. Los sensores no solamente deben ser capaces de detectar personas, sino de detectar personas y controlar el nivel de luz. Si el nivel de luz es bueno, aunque hayan personas, no debería activar una luminaria. Si el nivel de luz es bajo y hay personas, debería activar la luminaria. ¿De acuerdo? Esas son las condiciones que deberían hacerse. O sea, repito, un sistema inteligente no es solamente detectar una variable, sino varias variables, tomar en consideración varias variables. En base a esas variables que se pueden dar en cualquier momento, el sistema tomará decisiones. ¿De acuerdo?
cuanto más, digamos, variables él analice, y estas variables son dinámicas, porque repito, en un atardecer podríamos tener de repente una iluminación buena, aunque sean las 7 de la noche, y el sistema detecta que la iluminación todavía está dentro de los valores, digamos, tolerables, por más que ingresen personas, no deberían prenderse las luminarias. Claro, también podría suceder el caso inverso, ¿no? De repente un día muy nublado, podrían ser las 6 de la tarde o 5 de la tarde, pero ya el nivel de luz es muy bajo, y obviamente, pues, si ingresan personas, debería activarse las luminarias, porque ha detectado que el nivel de luz es bajo. O sea, no es que solamente se base en que hay personas o no, sino que verificar, además de que hay personas, cómo está el entorno, el nivel de luz, cómo se encuentra, para tomar una decisión correcta, determinada. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, estos lentes de Fresnel son algunas condiciones que algunos sensores tienen con la finalidad de poder detectar si todavía estás presente. ¿De acuerdo? Que hace divisiones, en este caso en un área determinada, para poder detectar si todavía estás presente, pues obviamente no, digamos, dejaría de activar, en este caso, la luminaria para que, si estamos presentes, debería, seguir iluminando, y si no estamos presentes, debería desactivarla. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo el sistema se da cuenta si es así? Simplemente divide el área en varias subáreas, y si tú te mueves de un área a otra subárea, un pequeño movimiento es suficiente para poder detectar que todavía estás presente, ¿de acuerdo? Entonces el sistema detecta de esa manera la presencia de personas. Es una tecnología, es una manera. La ultrasónica trabaja de otra manera. La ultrasónica, por ejemplo, por rebote, un pequeño movimiento, la ultrasónica genera una frecuencia no audible y forma un espectro en el ambiente, y obviamente si tú interfieres en ese espectro, automáticamente te detecta. Entonces, estas tecnologías obviamente se aplican en un caso determinado. La gran pregunta es, ¿cómo la aplicamos? ¿A qué tecnología vamos a elegir? Bueno, todo va a depender del lugar que querramos aplicarlo. Todo va a depender del área que queramos cubrir. Por esa razón, yo les digo, en el diseño es muy importante que nosotros primero, pues, conozcamos lo que queremos controlar. Y una vez que conozcamos lo que queremos controlar, empezamos a elegir los componentes de una tecnología para ver, pues, esta tecnología me es importante, o sea, me es útil o no. ¿Y cómo sé que me es útil o no? Simplemente verificando, en este caso, las características técnicas de cada producto de las tecnologías. Una PIR, por ejemplo, es una tecnología que tiene que verte para poder detectarte. Una ultrasónica no, por rebote te detecta. Entonces, ¿cuál elijo? Bueno, va a depender mucho del lugar. Si el lugar tiene muchas divisiones, si el lugar tiene muchos obstáculos, tiene muchas paredes, y obviamente en muchos casos no ves a las personas a censar, entonces usa un ultrasónico. Pero si obviamente tienes de repente paredes acústicas, tienes de repente alfombras donde no hay rebote, entonces lo que más te conviene de repente es un sensor linealista, un sensor PIR. Y dentro de los PIR y dentro de los ultrasónicos también hay obviamente tipos, ¿no? Alcance que tengan, cobertura que tengan, algunos son omnidireccionales, algunos tienen una capacidad de cobertura angular, y obviamente también por área o por longitud. Entonces habría que ver qué sensores de la tecnología determinada habría que elegir, ¿de acuerdo? Entonces todo esto es obviamente una serie de pruebas que hay que hacer, una serie de análisis de características técnicas de cada producto, de cada tecnología, para poder llegar a lo óptimo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo óptimo? Elegir la tecnología adecuada con el sensor adecuado, en este caso. Como pueden ver este ejemplo, ¿no? Sensores que tienen alguna cobertura más longitudinal, ¿de acuerdo? Y obviamente su cobertura en angular, algunos son más de área, ¿no? Algunos son más, por ejemplo, omnidireccionales. Entonces va a depender mucho, pues, de qué sensor yo elija para una situación determinada. No todo es lo mismo, no todo es igual. Y justamente ahí está el trabajo del ingeniero de comunicaciones, del ingeniero electrónico, que tiene que elegir el producto adecuado para que este sensor que han elegido tenga éxito en el control. Porque la culpa no es del sensor, sino si tú eliges una tecnología inadecuada, entonces va a trabajar mal el sistema. Pero el sistema no trabaja mal porque es la tecnología mala, sino está trabajando mal porque se eligió mal esa tecnología. No era para este tipo, digamos, de casos. Y ahí justamente viene la experiencia, ¿no? Y el análisis en cada caso de cada área que queremos controlar. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Omnidireccional, como ustedes ven, que normalmente se pone en el techo. ¿De acuerdo? Características, repito, que habría que analizar en cada caso
y que obviamente pues ustedes ya, o los que están involucrados en esto con la experiencia, van a poder lograr el objetivo. Ya hemos hablado un poquito de los sensores. Hablemos ahora de los mandos. ¿Qué son los mandos? Obviamente los mandos son en este caso, elementos que dan la orden. El mando podría ser un switch, ¿no? Ustedes han visto un interruptor, un mando, ¿ok? Pero normalmente el interruptor que ustedes manejan es un interruptor on-off, prende y apaga. Ese mando no, es un mando inteligente. ¿Y qué significa un mando inteligente? Es un mando que cuando yo lo presiono, genera una trama. Una trama, ¿de acuerdo? Acá hay algunas personas de redes. ¿Alguien conoce qué es una trama? Bueno, una trama es un conjunto de bits que en redes está en la capa 2 del modelo OSI, y esta trama obviamente tiene una cantidad de bits que tiene un formato. Yo, por ejemplo, ahorita estoy hablando y estoy generando palabras que son equivalentes a tramas. Estas tramas que se generan cuando se presiona un mando pueden cambiar de valor. Así como yo ahorita hablo una palabra, puedo hablar otra. Y puedo yo seleccionar a un de repente alumno, o seleccionar a un grupo, o a todos. Esos mandos que yo estoy generando, que estoy cambiando de órdenes, igual se pueden cambiar en un mando. O sea, yo podría, presionando un mando, generar una trama de un valor, y luego programarlo para que ese mismo mando genere una trama de otro valor diferente. La pregunta es, ¿y quién las recibe? Los actuadores. ¿Quién es un actuador? Es el equipo que recibe la orden, que la interpreta la orden y que obviamente la ejecuta. Eso es el actuador. Yo les pregunto, de los dos, mando y actuador, ¿quién está involucrado con la carga? De los dos, ¿quién es el que maneja la carga? ¿El mando o el actuador? ¿Quién creen? El actuador. Porque el actuador es el que ejecuta la orden, ¿de acuerdo? Entonces, el mando da la orden, el mando genera la orden, genera la trama ante una situación determinada. Y obviamente el actuador es el que debe recibir esa trama y obviamente actuar. ¿Sobre quién? Sobre la carga. Por lo tanto, la elección del actuador es fundamental en un diseño. Y les digo fundamental porque si yo un actuador yo lo elijo mal, obviamente podría dañar al actuador. No se olviden que el actuador es el que está enseriado con la carga, y la carga es la que consume más energía, la que consume más corriente es la carga, la etapa de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, en estos sistemas es muy importante tomar en cuenta sobre todo la elección de los actuadores, porque los actuadores son los equipos, los componentes que están a cargo del control de las cargas. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Bien. Los escenarios que les comenté, ¿no? Que es un escenario, simplemente es un sistema que tiene memoria, ¿no? ¿De acuerdo? Es un equipo que tiene memoria y que obviamente yo puedo memorizar escenas. O sea, yo podría, por ejemplo, prender, digamos, la luz, prender el sistema de aire acondicionado, prender el equipo de sonido, y quiero que esta situación se dé en un momento dado. Y le pongo escena, por ejemplo, de estudio, o escena, por ejemplo, de reunión, o escena, por ejemplo, de fiesta. Y yo tengo varias escenas grabadas en mi sistema y simplemente cuando desee genero cada uno de estos escenarios. Y estos escenarios se deben dar. Claro, ahorita yo los estoy presionando manualmente, pero también podría manejarlos remotamente. ¿De acuerdo? Se puede hacer. Como ustedes ven, creación de escenarios, grabación de escenarios y pruebas de funcionamiento de escenarios. Muy bien. Acá tenemos algún ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos de escenas, como ustedes ven, escena de televisión. La escena pues es un conjunto de elementos que en este caso crean un ambiente, ¿no? Ambiente que tú deseas. Y esto se logra obviamente con un conjunto de instrucciones, ¿no? O tramas que generan obviamente y controlan los actuadores. O sea, esa es la idea de los escenarios, ¿no? Muy en boga, muy usados, muy útiles actualmente. Bueno, este es básicamente un diagrama de cómo sería un sistema inteligente ya en una instalación. Como pueden ver, acá tenemos mandos, ¿de acuerdo? Un mando y tenemos actuadores, que en base a la orden genera la trama viaja, llega a todos los actuadores
y solamente aquellos actuadores involucrados son los que actuarán. ¿Eso qué significa? De que el mando tiene, obviamente, internamente una programación, y que los actuadores también tienen internamente una programación. O sea, cada actuador sabe quién es, y sabe que si él es requerido, debe activar su carga. Entonces, cuando el mando da la orden llega a todos. ¿Pero quién se activa? Aquel actuador involucrado. Que puede activarse uno, puede activarse dos o todos. Todo va a depender de quién, de la orden. ¿De acuerdo? De la orden. O sea, por esa razón, cuando se instala un sistema inteligente, el cableado debe llegar en paralelo a todos los equipos involucrados. ¿Por qué? Porque la orden yo no sé si va a ser para uno, para dos o para todos. Entonces, el cableado debe llegar a todos. Y este cableado es un cable bus. Un cable bus que va en paralelo y solamente necesitamos de 2 cables, no más de 2. ¿De acuerdo? Podemos tener hasta 81 cargas y solamente 2 cables, ¿no? En un edificio, por ejemplo, podemos manejar un cable UTP de 8 hilos para controlar hasta 3.999 departamentos. Con un cable de 8 hilos podemos controlar 3.999 departamentos, para que ustedes se den una idea de cómo se debe configurar lógicamente este sistema. Bien, este es un ejemplo. Como pueden ver, en este caso voy a yo grabar una escena, ¿no? Acá tengo mis mandos, acá tengo mis actuadores y acá tengo mis cargas. Entonces, cuando yo grabo, obviamente le indico, mira, cuando presione este mando, voy a activar esta cortina. Cuando yo presione este mando, voy a prender esta luz. Y le estoy indicando para que memorice ese escenario. Y obviamente cuando yo presione, él va a actuar sobre los dos, porque ya memorizó esa escena. O sea, tú haces que él aprenda. Le dices, por ejemplo, mira, cuando lo pones en estado de aprendizaje, en este caso al escenario, y tú le dices, oye, quiero que aprenda esto, y se active esto y esto. Y una vez que ya aprendió, le das Enter, listo, y la próxima presiona esa tecla y él va a activar lo que tú le indicaste. Ya aprendió, lo memorizó. Claro, puedes cambiar de escena, sí, cuando gustes. Cuando gustes cambias de escena. Es cuestión simplemente de programar. ¿De acuerdo? Lo que quieras. ¿Vas a recablear? No. ¿Vas a tener que cambiar de hardware? No. Simplemente cambiar de lógica, cambiar de orden, cambiar de trama. Y esto es lo que les quería explicar, ¿no? Cuando yo presiono el mando, automáticamente genera una trama. ¿De acuerdo? Esa trama es la que viaja hacia los diferentes actuadores del sistema. Y esa trama que viaja a los diferentes actuadores del sistema es la que es interpretada por estos actuadores bajo un formato. Cada actuador debe tener obviamente dentro de él un valor interno ya preestablecido, ya pregrabado. Cosa que cuando llega la orden para él, entonces él automáticamente se da cuenta que es para él y actúa. Claro, ustedes de repente, no sé si son muchos de mi generación, pero yo me acuerdo cuando estaba en el colegio a mí me daban un número de orden, ¿no? El número 13, el número 14. Entonces cuando decían el 13 sabía que era yo. Algo parecido, ¿no? A los actores también les dan un número, les dan un valor. Y cuando llega la orden para ese número, es él el elegido, pues. ¿De acuerdo? Algo parecido. Pero también se puede cambiar, repito, ¿no? La orden se puede cambiar. Bueno, acá tienen ustedes un escenario más completo, tienen diferentes tipos de mandos, porque también los mandos pueden variar en forma, ¿de acuerdo? Hay mandos de tipo, por ejemplo, switch, presiono y digamos está en un estado, otros mandos que son pulsadores, o sea, presiono y si suelto, regresa a su estado normal. Hay mandos que son de tipo touch, ¿no? Que son de toque en pantalla. Y obviamente también los actuadores también son diferentes. Hay actuadores que son on-off, de encendido y apagado, hay actuadores que son dineables, ¿no? Que permiten obviamente el control de la luz para que aumente o disminuya el grado de luminosidad de obviamente de esta carga. Y también, por ejemplo, en el caso de, hay también en este caso actuadores que permiten el control de persianas, por ejemplo, que suban o que bajen, ¿de acuerdo? En doble sentido. Entonces, no necesariamente siempre los actuadores son off, ¿de acuerdo? No necesariamente. Bueno, la configuración y la programación. Dijimos nosotros de que vamos a configurar, es una opción, ¿no? Pero obviamente la mejor es programar, ¿no? Configurar, para los que
no lo tienen muy claro, significa esto, ¿no? Ir al mando determinado y ponerle una serie de, digamos, configuradores, ¿no? O en este caso deep switch, para que trabajen de una manera. Claro, indirectamente esto es algo de hardware, ¿no? Porque hay que ir al equipo, hay que ir al mando y desmontarlo, configurarlo y montarlo, ¿no? Obviamente hay un cierto trabajo en este caso, cuando configuras. Pero al configurar también puedes definir, por ejemplo, la gran pregunta, ¿qué hago configurando? Lo que estás haciendo es cambiando de orden. Configuro una orden, configuro de repente una identificación también podría configurar, porque así como tú ahorita te llamas 13, podrías llamarte de repente ahora 5, te cambia de nombre. Entonces depende. Perdón. Puede formar grupos, puede formar áreas, puede ser la conexión de uno a uno, de uno a pocos y de uno a todos, ¿no? Eso, como ustedes recuerdan, del famoso unicast, multicast y broadcast en el caso de redes, o unidifusión, multidifusión y difusión, ¿no? Algo parecido, que se puede cambiar configurando. Pero esto es lo que actualmente se maneja, que es programando, ¿no? Programando significa que voy con mi equipo, con mi laptop, la conecto a cualquier equipo de mi sistema de comunicación y simplemente, como ya cada uno tiene un número, voy a él y le cambio la orden. Tú te vas a llamar a tal, tú te vas a llamar a tal, y el mando va a manejar estas órdenes. Listo. Clic, enter, grabamos y chau. Y ya se grabó. Y ya tenemos otra función de mi sistema. Ya controla de otra manera mi sistema. Es más, lo podría hacer incluso hasta remotamente, porque podría, ¿no? Obviamente, ponerle una IP a mi sistema y remotamente poder llegar a él y ni siquiera llegar al lugar con mi laptop, sino remotamente hacerlo. O sea, en este caso también es posible hacer eso, ¿no? Programar. Y tal vez esto es lo que más, digamos, potencial le da al sistema. Bien, como ven, en el sistema todos los dispositivos tienen inteligencia propia. ¿Por qué se dice eso? Porque si yo veo, hemos hablado de mandos y actuadores, y si yo veo cada uno de ellos, si yo veo estos mandos y actuadores, se dice que tienen inteligencia propia porque cada uno de ellos tiene internamente un microcontrolador. Por lo tanto, la forma como se distribuye la información y la forma como trabajan ellos se llama distribuida, porque todos conocen, todos se programan, ¿de acuerdo? Hablamos de una comunicación de tipo distribuido, cada uno conoce lo suyo. Entonces, por esa razón, comentamos acá de que el sistema, pues todos los dispositivos tienen inteligencia propia, lo cual permite que sean programables para desempeñar una función específica. La falla de un mando o actuador no repercute en el resto del sistema. Y cuando hablo de la falla, obviamente es un equipo electrónico, nada es eterno. Obviamente puede fallar por envejecimiento, por obviamente de repente también está en un ambiente no, digámoslo así, adecuado. Eso también es muy importante, ¿no? Todo equipo tiene una IP, ¿no? La IP que se llama el índice de protección. Y la IP me da una idea de dónde debe estar instalado este producto, ¿no? Por eso es muy importante usar productos certificados, porque todo producto certificado tiene una IP, ¿ya? Y ojo que esa IP no es la IP de redes, es la IP que se llama índice de protección, que ustedes pueden consultarla y pueden verificar si esta IP pues, es la adecuada para la instalación adecuada, ¿no? Todo ingeniero debe saber en qué material estoy trabajando. Entonces, a ese nivel podemos decidir, y si decimos mal, de repente lo ponemos en un lugar inadecuado, pues obviamente se va a deteriorar este producto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en ello, pues, pero si fallara, repito, no repercute en el resto del sistema, solamente repercute en lo que él controla, nada más. Bueno, y pruebas de funcionamiento, ¿no? Ya hemos hablado un poco de los sensores, hemos hablado un poco de los mandos, un poco de los actuadores, hemos visto más o menos cómo deben trabajar. Claro, obviamente no hemos configurado, no hemos programado, eso pues es ya materia de un diseño definido. Si queremos hacerlo, tendríamos que ver qué queremos controlar, ¿no? Definir las variables, y en base a esas variables empezar a hacer nuestra estructura de nuestro diseño de todos nuestros mandos, actuadores y sensores necesarios para cada caso. Pero en las pruebas de funcionamiento, como ven, conocer la aplicación. ¿Qué significa conocer la aplicación? Conocer lo que quieres controlar.
¿Qué quieres controlar? ¿Qué, digamos, un área, de repente un auditorio, de repente quieres controlar una habitación, quieres controlar de repente un pasillo, un zaguán, una sala de espera, recepción, o sea, ¿qué quieres controlar? ¿No? Luego de conocer la aplicación, escoger la tecnología adecuada. Ya les he dicho, la tecnología adecuada pues depende mucho de lo que yo quiera controlar, ¿no? Quiero movilidad, quiero ubicuidad, quiero seguridad, ¿qué es lo más importante en este manejo de información? Luego, colocar en la posición y el lugar correctos. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, la posición, los sensores tienen que ubicarse de una manera determinada que cuando yo pase me detecten. Y también los sensores tienen una forma, debe estar transversal a lo que queremos, al objeto a detectar. O sea, el sensor debe estar ubicado de tal forma de que cuando pase el objeto debe ser transversal, no de frente, sino transversal al objeto a detectar. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante la ubicación del sensor. No simplemente ya está mi sensor, ya lo puse y punto. Hay que ubicarlo adecuadamente, uno. Segundo, configurarlo correctamente. Por ejemplo, retardo de tiempo, sensibilidad, nivel de luz. ¿Qué es retardo de tiempo? Es el tiempo en que el sensor debería, por ejemplo, esperar para desactivarse cuando ya no estoy, por ejemplo. Yo les pregunto, un sensor puede tener 15 segundos, esperarte 15 segundos para apagarse, podría esperarse media hora para apagarse. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Cuál de las dos, en qué lo configuro? ¿En 15 segundos o en media hora? ¿De qué depende? Depende de la cantidad de personas que hay, de cómo las personas entran o salen. Imagínense ustedes que es un centro comercial, ¿de acuerdo? Un centro comercial. Entonces la gente entra y sale. Si lo configuro a 15 segundos, ¿qué va a pasar? La persona entró, se prende la luminaria, el nivel de luz es bajo, se prende, ingresé, veo lo que quiero, compro, me voy. Pasan 15 segundos, se apaga. Entra otra persona, pum, se prende. Me voy, 15 segundos se apaga. Y va a estar pim, apaga. ¿Eso está bien? No. ¿Por qué no está bien? Porque en un centro comercial hay mucha afluencia de personas. Entonces yo no debería configurarlo para 15 segundos, sino de repente para media hora. Si en media hora no entra nadie, bueno, apágate, ¿no? Y es más, hay sensores de mucha mayor capacidad en las cuales yo le digo, pues obviamente, ¿no? Si cómo está el tránsito, cómo es el flujo de personas, y de acuerdo al flujo de personas se decidirá si se apaga o no se apaga el sensor. Y el caso contrario, si yo tengo un lugar donde van de vez en cuando, no van casi siempre, sino van a un almacén de vez en cuando, entonces lo voy a configurar mejor a media hora, ¿no? Porque, a 15 segundos, porque yo ingreso, saco lo que necesito, me voy. Y como yo no voy a regresar porque no siempre voy a ir a ese almacén, voy de vez en cuando, entonces mejor lo configuro, ¿no? Para 15 segundos. Si en 15 segundos no regresa, se apaga, pues. ¿Por qué? ¿Para qué esperar media hora si se sabe que no va a regresar? Porque casi nunca entran a ese lugar. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir con esto es que cuando ustedes configuren, cuando ustedes afinen, cuando ustedes ajusten las variables de los sensores, por ejemplo, tienen que darse cuenta cómo va a trabajar, en qué lugar van a estar estos sensores, cómo va a ser la afluencia de gente en estos sensores. No todo es lo mismo, no todos los casos son iguales, por eso se llaman proyectos. Y es muy importante que nosotros como ingenieros, cada proyecto lo tomemos y lo conozcamos y dominemos y analicemos cada situación, porque un proyecto es diferente a otro, por más que sean los dos edificios comerciales. Cada uno tiene sus bemoles, sus cosas. ¿De acuerdo? Sensibilidad también, o sea, hay que graduar la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? El grado de respuesta ante un evento. Puede que el sensor esté muy sensible y ante cualquier situación, ni bien yo no entro, sino cruzo el umbral y ya se activó. Es muy sensible. O podría ser también que sea insensible. Hoy estoy acá y no se prendió. Entonces, también se configura esto, se gradúa la sensibilidad. Y algo muy importante, se gradúa en el lugar donde va a trabajar el sensor. A veces tiene que ir a Puno, va a estar en Puno. Oye, pero yo lo configuro en mi taller, en mi laboratorio, y ya, lo malo es que se vaya a Puno. ¿Acaso va a trabajar acá igual que en Puno? Porque, digamos, donde él va a trabajar es en Puno, habrá que ir a Puno, pues. Y hacer las conexiones adecuadas y configurarlo en Puno, porque ahí va a estar el sensor, no va a estar acá. Entonces, esas son las situaciones que hay que tomar en cuenta para su correcta configuración, igual que el nivel de luz. Yo les dije en un momento dado que el sensor pues no solamente detecta personas, sino también nivel de luz.
Entonces hay que ver pues qué nivel de luz es el que para ti o para el cliente, este es el nivel de luz adecuado, ¿no? Entonces lo medimos y lo configuramos para ese nivel de luz. Cosa que si ese nivel de luz, por más que sean las 5 de la mañana, si no se llega a ese nivel de luz, obviamente el sistema debe prender la luminaria. Y si obviamente se supera, debe apagar. O sea, es la referencia que tenemos. Bien, bueno, acá tenemos el mando, como ustedes ven, ¿no? Lo que es internamente, como es un mando internamente, ya les he dicho que internamente tiene un microcontrolador, o sea, tiene una lógica electrónica programable, ¿de acuerdo? Igual el actuador también tiene una lógica electrónica programable, por eso se dice que los dos son inteligentes, porque los dos se programan, los dos conversan, los dos hacen un handshake, ¿de acuerdo? Para poder tomar una decisión. Respecto a, por ejemplo, la flexibilidad en el cableado, ¿no? Ustedes ven pues que se puede configurar en estrella, paralelo, ¿no? El tipo de enlace bus. Bus se dice porque todos los, digamos, componentes de este sistema se cuelgan, ¿no? Se cuelgan a este, digamos, a este enlace. La fuente de alimentación, que normalmente debe estar en el cableado eléctrico, ¿no? Obviamente también hay que tener muy en cuenta la puesta a tierra, no se olviden que en los sistemas electrónicos es muy importante esto, ¿no? La puesta a tierra, para que estemos seguros de que todo va a trabajar correctamente. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora vamos a ver, en este caso, otra característica importante que es un video que no sé si se escucha bien, pero más o menos es lo que nosotros brindamos, ¿no? En la empresa 25, en algunas configuraciones que se han hecho, en algunos edificios residenciales, ¿no? La programación con smartphone se programa. Es configurable, programable. Para terminar, solamente indicarles de que estos sistemas también, obviamente, como todo sistema, tiene una capacidad por ejemplo, la fuente de alimentación debe estar hasta 250 metros de distancia máxima al equipo más lejano, y que el cableado en total debe tener digamos, en consumo de cableado hasta 300 metros. ¿De acuerdo? Bien. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a algo que se ha comentado o de repente alguna inquietud. Le van a alcanzar el micro. En ese orden, a ver, por acá, el segundo por acá, ¿no? Bien, interesante el tema. La pregunta es, dentro de lo que es la estructuración o la configuración de los edificios inteligentes, ¿cuál es el rol que juega Internet?
Ya. O el Internet de las cosas. Perfecto, muy buena pregunta. Bueno, mira, disculpa que te tuteé, ¿no? Te puedo tutear. Mira, el Internet de las cosas, obviamente, y el Internet en sí es una herramienta muy importante. No te olvides de que gracias al Internet de las cosas podemos tener una app, ¿no? Cargar en la nube la información, ¿no? Actualmente, muchachos, en la nube está colgada mucha información. Por ejemplo, no sé si habrán acá arquitectos o de repente ingenieros civiles. Mucha información está colgada ahí en la nube respecto a productos, ¿ya? Que se diseñan, digamos, en arquitectura. ¿Para qué? Para que los arquitectos lo descarguen de la nube y puedan hacer pruebas, ¿no? Un programa muy importante para arquitectura, probablemente se lo conocen, es el BIM. Y lo pueden descargar, ¿no? Estas plataformas que ya están en la nube, descargarlas y hacer pruebas de simulación. Que de alguna manera el famoso que le llaman el gemelo digital, que es un sistema que te permite emular un edificio, ¿no? Real, digitalizarlo y cargar las plataformas de los equipos, en este caso que tienen los que venden productos y ver cómo responden a esta situación, ¿de acuerdo? Entonces Internet tiene mucha, digámoslo así, es una herramienta muy importante actualmente, ¿no? Por eso decía, debemos ser ingenieros justamente ya de cambio, ingenieros que usemos la tecnología, ¿no? Para nuestra, digamos, un mejor desempeño y un mejor análisis de lo que queramos hacer. Sí, es muy importante lo que dices. Buenas noches, su explicación ha sido muy clara, le agradecemos por eso. Quería saber algún libro que nos recomienda, algún autor. Ah, ya. Bueno, mire, yo le estoy dejando mi correo, ¿no? Ahí, yo normalmente, pues, mucho lo que consulto son papers, ¿de acuerdo? Porque estoy inscrito en muchas, la IEEE, por ejemplo, me ayuda mucho en este tipo de configuraciones, de decisiones. También la parte arquitectónica, que hay con foros, ¿no? Hay en línea, no sé mucho, un foro que se editó en Madrid en mayo de este año. Entonces, pero déjame, ya tengo mi correo, me mandas un correo y yo te puedo dar bibliografía en todo caso, ¿ya? Para hacer respecto. Una pregunta, disculpe, ingeniero, y gracias por la explicación. Sí. Sin necesidad, bueno, hay oportunidades en las cuales se han visto casos de implementaciones ya a nivel más global, como el caso de Santander en España, donde es una ciudad inteligente. Exacto. Y son pruebas piloto que existen en diferentes partes del mundo. Sin llegar a ese tema, usted que tiene la experiencia de lo que es inmótica y domótica, sí. En Lima, concretamente, ¿en qué lugares o qué edificios o qué empresas, más o menos para tener una referencia real, que esté implementado, digamos, en un grado punta, ¿no? Porque no basta con poner un RFID y sensores o cámaras, eso no es realmente la esencia de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que te he dicho. Sí, es un diseño profesional, de ingeniero, donde interviene la electrónica, interviene el software, la logística, se hace todo un compendio completo. Quería, por favor, su opinión en ese sentido y qué nos sugiere. Bueno, exactamente, gracias. Sí, y gracias por tu pregunta, te la agradezco. Bueno, quiero decirte, en Perú todavía no hay ningún edificio de ese nivel, ¿de acuerdo? No lo hay. Tiene inteligencia, pero no es a nivel que obviamente debería ser. No la tiene, ¿me entiendes? Sí hay, pero no, como yo le decía, ¿no? El hecho de que tengas, digamos, sistemas smart no significa que ya es inteligente, ¿de acuerdo? Desde la estructura, lo que dice el ingeniero, ¿no? Así debería ser, pero todavía no hay, ¿de acuerdo? No hay. Tiene, pero no de la estructura. Desde la estructura, ¿a qué me refiero a la estructura? Que desde que se diseña el edificio, obviamente tú tienes pensado qué sensores vas a poner mismo. Mira, el mismo edificio debe tener sensores para censarse el mismo edificio, desde los planos, ¿me entiendes? Saber, por ejemplo, pongo sensores para ver la fatiga del material, porque el mismo edificio tiene un tiempo de vida también. Entonces yo puedo tener un sistema que me detecte, oye, ¿cuánta fatiga tiene cuánto tiene el edificio tanto? ¿Y cómo está su estructura? Y yo veo el sensor que indica la fatiga que tiene este edificio, ¿me entiendes? Se lo puedo ver, que obviamente no lo tiene el USP ahorita, ¿me entiendes? Hay, obviamente, digamos, diseños, pero a nivel de un edificio inteligente como debería ser todavía, ¿no? Pero no hay. Desde los planos. ¿Alguna otra pregunta? A ver, a usted. Hablando de los planos, ¿ya está normado? Buena pregunta. Todavía, la norma, mira, todavía a nivel de sistemas inteligentes todavía estamos en pañales, todavía no, las normas todavía no estamos, estamos en esa discusión. Es una de las responsabilidades del colegio, justamente ver si podemos dar luz a este sistema, ¿no? España, por ejemplo. ¿No? España está muy adelantado en eso. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, ingeniero. Muy amable. Acá. Sí, gracias por su explicación, muy interesante el tema.
Disculpe, si es bien, es sabido que los sensores tanto de movimiento como de luz ya son desarrollados. ¿Podría darnos alguna explicación sobre los sensores de presión en el agua? Por ejemplo, para detectar fugas, para detectar presiones, ¿no? Más que todo en tuberías. Ya. Mira, los sensores de presión, obviamente, son sensores que de alguna manera tienen como pistones, ¿de acuerdo? Que de acuerdo al flujo del agua que se está generando, estos pistones se comprimen, ¿de acuerdo? Se contraen, y eso se traduce en un voltaje. Ese voltaje, obviamente, es de acuerdo a niveles determinados, y eso hay que consultarlo con los ingenieros sanitarios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué niveles de presión, ¿no? de fluido debe tener, en este caso, la tubería, para darnos cuenta si esto está dentro de lo normal o está fuera de lo normal, ¿de acuerdo? Pero son sistemas mecánicos que traducen esta presión en voltaje, y obviamente eso luego se digitaliza y se analiza, ¿no? Y luego, en base a esa decisión, se cierran válvulas, o de repente se activan alarmas, ¿no? Para tomar la prevención. Ciertos niveles, hay que tomar ciertos niveles, siempre hay que tener referencia. Por eso yo decía que en este caso un sistema inteligente es transversal, porque hay que consultar a los especialistas. Yo no soy ingeniero sanitario, no soy arquitecto, no soy ingeniero civil, pero sí debo entenderlos, sí debo conocer lo que ellos manejan, y ellos deben darme pautas de parámetros, de niveles, para en base a eso yo tomar decisiones y configurar los sistemas adecuadamente. ¿De acuerdo? Eso sí lo debo tener. Sí. Un edificio inteligente, entiendo que también existe un control centralizado. ¿Un qué? Un control centralizado del cual se gobiernan todos los actuadores, todo eso, ¿no? Sí. Y también usted habló de los sensores que daban mucha información, en la cual obviamente se almacena y de la cual se puede analizar tendencias y se puede sacar estadísticas y todo. Entonces, en este caso, cuando usan un sistema centralizado, ¿qué protocolo utilizan para comunicarse y qué tipo de direccionamiento usan? Ya. Mira, normalmente cuando usamos un sistema descentralizado, como yo te comentaba, los protocolos que se manejan, por ejemplo, a nivel de comunicaciones, dependiendo, si estamos comunicándonos remotamente, o sea, a distancia, usando internet, podríamos hablar de comunicaciones de tipo, por ejemplo, PPP, HDLC, por ejemplo, ¿no? Ya usando pues las normativas a nivel WAN, si estamos remotamente comunicándonos, ¿me entiendes? Si la conexión es interna, o sea, a nivel LAN, ¿no? Podemos hablar de, por ejemplo, protocolos de Ethernet, ¿no? Que es lo más común actualmente, y en el caso de, por ejemplo, ya sistemas propietarios, algo muy, digamos, podemos hablar de, por ejemplo, una tecnología EIB o una tecnología, por ejemplo, KNX. Y respecto a qué nos dijiste, a los direccionamientos, ¿no? El direccionamiento, obviamente, hay dos formas de direccionar. Un direccionamiento que tú le puedes dar a cada mando o actuador, le das un número, ¿no? Entonces lo estás direccionando, lo estás reconociendo a ese mando y actuador por un número, pero eso es un direccionamiento interno. Pero obviamente, si nosotros queremos reconocerlo externamente, o sea, desde cualquier parte del mundo, tendremos que ir a un IP, que también es posible. Este sistema también se podría traducir en un IP, en un sistema estándar, en una tecnología estándar que puede ser entendida por un switch o por un router y poder ser controlado remotamente. Se puede hacer eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Dime. ¿Sí? ¿Alguna? ¿Tú haces otra? A ver. No sé si le puedes hacer. Bueno, buenas noches con todos. Felicitar al expositor por la brillante exposición. Yo quiero hacer mi pregunta en el siguiente sentido. Por ejemplo, creo que, no sé si en Lima, creo que no hay ningún edificio que todavía tenga, vamos a decir, aisladores antisísmicos. ¿Ya? Se tiene que incluir necesariamente eso, supongo, de acá para adelante, por temas de seguridad. Ajá. Y implementar un edificio inteligente, más o menos, ¿en cuánto incrementa el costo? Ya. ¿Por qué no se hace todavía en Lima o a nivel nacional? Ya, buena pregunta. Bueno, los sistemas inteligentes, como les comento, ¿no? Todavía en el Perú están entrando, todavía los empresarios, la gente, por ejemplo, ingenieros, arquitectos, ingenieros civiles, muchos de ellos justamente era una de mis preocupaciones que vengan, ¿no? De repente no sé si están acá, muchos, porque la idea es un poco convencerlos, demostrarles que el sistema inteligente es bueno, porque a veces tenemos malas experiencias, porque lamentablemente nuestro país, como muchos de los países del tercer mundo, a veces pues por motivos de desempleo, a veces asumimos instalaciones
y asumimos instalaciones, en este caso inteligentes entre comillas, y configuramos productos mal configurados, ¿no? Yo he visto muchos técnicos que no hacen bien su trabajo y lo que dicen es, bueno, está mal la tecnología, no, el producto es malo. Entonces vienen a nosotros, les explicamos lo que tienen que hacer, regresan, el mismo producto, lo instalan y dicen, ya yo lo cambié, cosa que no es cierta, simplemente que no lo habían hecho correctamente y por eso no funcionaba bien el sistema, ¿me entiendes? Entonces eso hace de que de repente esté un poco desacreditado, ¿no? el sistema inteligente, y por eso creo que muchos arquitectos y muchos todavía ingenieros civiles no apuestan por esto. Y justamente la idea de este seminario, la idea de, digamos, es de poder convencerlos, de poder demostrarles, de acuerdo con hechos, de que es posible, ¿no? Es posible. Tal vez ahorita la inversión es alta, porque luego repetir, la demanda es baja. Pero en el momento que la demanda crezca, entonces pues esto va a abaratar costos y todos se van a beneficiar. Sí, no sé, sí. Buenas noches. Bueno. Hablando de la última parte que usted acaba de mencionar, sí, la seguridad. De la seguridad. Los sistemas sabemos que son vulnerables, que son hackeables. Dentro de vuestro punto de vista, de vuestra experiencia, de lo que haya leído, ¿cuáles son los puntos débiles que generalmente se encuentran para que las configuraciones que han partido bien puedan ser por otros destruidos? ¿Puedes repetirme un poquito la última parte? ¿Cuáles son los puntos débiles o las fallas que encuentran los hackers para poder ingresar a los sistemas y destruirlos? Dentro de su experiencia. Bueno, mira, los hackers a nivel de, digamos ya de sistemas inteligentes, obviamente pues en una red siempre hay la, digamos, propensión, el riesgo, ¿no? de que esto sea hackeado, de que obviamente intervengan, de que alteren, de que modifiquen, de que cambien. Hay opciones, por ejemplo la ciberseguridad es un tema muy interesante, que sería bueno también tocarlo en otra exposición. Es todo un tema de control, es todo un tema de análisis a nivel de software, de lo que ingresa y de lo que sale, y también necesitamos expertos en eso. ¿De acuerdo? Porque lamentablemente hay gente, como ustedes dicen, no echa la ley, echa la trampa, entonces hay gente pues que se especializa en eso y que de alguna manera tiene software, hay software ya hechos, direccionados, servidores que están encargados de justamente rastreo, de verificación, de análisis de puertos y de alguna manera pues poder entrar incluso a nivel de hardware. Entonces hay todo un estudio en esto que todavía pues en el Perú no está muy desarrollado. Por eso, por ejemplo, otra empresa muy importante como Cisco, yo soy instructor Cisco, nos capacita permanentemente en cursos como la ciberseguridad para poder, de alguna manera, mitigar esto, ¿no? Como dicen, el delincuente no lo vas a eliminar, la idea es que estés preparado para poder mitigar ese tipo de ataques, ¿me entiendes? O sea, siempre va a haber, el hacker siempre va a existir. Y es siempre una lucha entre, digamos, el poder que ellos quieren obviamente dominar y nosotros que queremos defender, ¿no? Entonces, para eso, obviamente, hay opciones, hay recursos, hay servidores, ¿no? Hay sistemas, por ejemplo, de control a nivel de hardware, hay sistemas de control a nivel de software, ¿de acuerdo? Hay listas de acceso, hay servidores TACAs, hay AAAs, o sea, hay varias formas de poder, de alguna manera, mitigar a nivel de software y a nivel de hardware este tipo de amenazas. Pero vuelvo a repetirte, no nada está dicho. No puedo decir que yo, este sistema es completamente seguro, porque obviamente podría darse el caso de que un hacker muy hábil podría, ¿no?, atentar contra eso. Pero sí, es lo que tú dices es cierto, es una amenaza permanente. Es una amenaza permanente. Si me permites una repregunta, por favor. Sin ánimo de profundizar en el tema de seguridad que acabas de explicar, una solución, pensando un poquito aterrizado en la realidad que vivimos, que todavía no está reglamentado, es todavía futuro todo ese tema, pero eso no implica que no se pueda domotizar una casa, ¿no? O sea, un hogar, un condominio, tranquilamente se puede hacer, porque existen las partes, las piezas, la tecnología está. No tenemos que esperar a Internet de las cosas y todo, que ya son unas palabras mayores cuando necesitas una ruta mucho más grande, como el caso de Internet 5G, etc. Exacto. Mi pregunta es muy precisa. Una solución, bueno, los programas que hace el hombre también los puedes hacer y se pueden, por eso existen los hackers, porque todo lo que está hecho también se puede deshacer y se puede rehacer. Pero más allá de eso, existiendo esas posibilidades de seguridad,
Una solución práctica y barata no podría ser, por ejemplo, implementar domótica en una casa, ¿no? Que me tenga mis sensores, el café, la luz, el televisor, etcétera, y eso amarrarlo a un NAS, a un almacenamiento que es barato porque son discos en RAID, etcétera, ¿no? ¿No mejora la seguridad en ese sentido? O sea, para evitar que un hacker de fuera se meta a la casa de uno, ¿no? Al sistema de uno. Claro. Gracias por la respuesta. Ya. La última pregunta, por favor, para allá. Ya, te agradezco tu pregunta. Sí, obviamente se puede hacer lo que él dice, ¿no? Un NAS, un SAM, que son sistemas que podrías tú almacenar en la nube, sí, se puede hacer eso. Pero acá también hay que tener un riesgo determinado. ¿Por qué te digo esto? Porque no te olvides de que las nubes en ese tipo de accesos son gratuitos. Entonces, claro, entonces hay un riesgo en el sentido de que esa información que tú podías guardar, obviamente, ¿quién me da la seguridad de que solamente quede ahí? ¿Me entiendes? Y no sea propagada. No hay problema. En casa no hay problema. En casa no hay problema. Sí, es mejor. Lo que pasa es lo siguiente, si tú lo guardas en la casa, yo por ejemplo más aconsejaría en la nube, pero pagado. Porque en la casa, exacto, viene en la casa, se llevan todo y te fuiste con tu NAS. Lo que si vas tú a la nube, pues se llevan todo, pero está en la nube, ¿no? Yo podría saber incluso quién me robó, porque destruirán mi casa, quemarán mi casa, romperán todo, pero está guardado arriba, ¿me entiendes? O sea, ahí es una conveniencia. Listo. No sé si... Señor, buenas noches, felicitarlo por su brillante exposición. Bueno, el tema de impacto ambiental, ¿cómo podríamos, digamos, acoplarlo al sistema, no? Ya. Bien. Eso sí. ¿Eso es tu pregunta? Sí. Ok. Ya, te agradezco. Bueno, mira, como yo les comentaba, miren, y eso quiero que quede como una reflexión para ustedes, siempre que hagamos un diseño, siempre que hagamos un trabajo, siempre que hagamos de alguna manera un cableado estructurado, un diseño domótico, un diseño inmótico, siempre que trabajemos en un proyecto, tratemos de usar productos certificados. Obviamente que nos garanticen que no atenta contra la ecología, ¿de acuerdo? Yo entiendo muchos que dicen, pues si no acepto, no me dan el proyecto, ¿no? Porque a veces lamentablemente los empresarios siempre a veces dicen, no, lo barato y bueno, ¿no? Pero lo barato y bueno no existe, ¿no? Entonces lo importante es que tengamos una cultura técnica de tal forma que aseguremos de que los productos que estamos instalando y estamos usando no atenten contra la ecología, que no sean tóxicos, que no emanden gases tóxicos que si combustionan obviamente no envenenen el medio ambiente y tampoco dañen la salud del ser humano, ¿de acuerdo? No se olviden de que las instalaciones que estamos haciendo van a ser en un centro comercial, van a ser de repente en un conjunto habitacional, van a ser de repente en un edificio residencial y hay gente que vive ahí. Entonces tengamos la responsabilidad de darnos cuenta de que necesitamos obligatoriamente de manejar productos certificados para garantizar en casos extremos que estos productos colaboren y obviamente en vez de maximizar, minimicen siniestros. ¿De acuerdo? Por favor, tengamos eso siempre presente. Bueno, señores, un aplauso para el ingeniero Napoleón Serna, por favor.